Buenos días a todos, muchísimas gracias por la asistencia y por el tiempo, a los organizadores de este encuentro bueno, medio que yo me siento como un infiltrado aquí en esta reunión de Carangas porque trabajo más al sur en la región intersalar, ¿no? Entre el salar de Coipasa y el salar de Uyuni sobre todo, ¿no? Pero desde hace unos años hay algunos unos temitas que me están llevando a ir más al norte a explorar un poco la región de Carangas. Entonces, antes de comenzar, Tibo, sí, como tengo muchas imágenes, voy a tratar de ir rápido, ¿no? Porque el tiempo es acotado. Y bueno, para comenzar un poco como la historia que les vengo a contar, esta tiene su comienzo en la región intersalar. Como les decía, está en la región que está ubicada entre los salares de Coipasa y de Uyuni, donde ahí venimos trabajando desde el año 2007. ¿Sí? Haciendo un estudio bastante completo y donde hemos registrado una gran cantidad de poblados, ¿sí? Y de los cuales varios los hemos estudiado. Pero bien, al completar la carta arqueológica, tener el panorama completo, había un sitio, una aldea prehispánica que salía de lo común, que era lo que estamos viendo ahí en el plano, y ahí lo vemos que está al norte, que es lo que se llama el Pucara de la Casa. Hay que decir que la arqueología, ¿sí? Lo que nos dice la arqueología lo que nos muestra de la región intersalar es sustancialmente diferente a lo de Carangas, tanto en lo que refiere al modo de establecimiento, los sitios, ¿sí? Pero también a la cerámica, al patrón funerario y sobre todo a los sistemas productivos. Estamos en otro contexto y por eso llamaba la atención este sitio que estamos viendo aquí, y que, como ustedes pueden ver, tiene una serie de muros concéntricos. Bien, hemos ido a ese sitio y visitando ahí, lo que nos hemos encontrado, en primer lugar, con material Carangas, ¿sí? Es decir, claramente era una ocupación Carangas, pero no se trataba de una ocupación cualquiera, ¿no? Sino que no era un sitio de habitación, sino que parecía más un espacio ceremonial. Y de ahí, a partir de ese sitio, fuimos a indagar y empezamos si podemos pasar a la siguiente, a encontrar, ahora sí en Carangas, un gran número de sitios que están marcados con círculos concéntricos, con muros, con terraplenes, vamos a ver, ¿sí? Pero que no son habitacionales. Para ir rápidamente, aquí los sitios que hemos registrado en la región de Zavalla, vean la cantidad que hay, los sitios que hemos registrado en la región del río Lauca, más adelante en la región de Corque, voy a pasar rápido, ahí nos paramos, ¿sí? Y bueno, en total de estos espacios hemos encontrado alrededor de 135 sitios en la región de Carangas y unos 120 en la región de Pacajes y del Lago, y que esta es una vista parcial, porque estos tipos de sitios incluso suben hasta las cercanías del Cusco en la zona de Canes y Canches. Ahora bien, ahora sí a la siguiente. Estos sitios, todos estos sitios comparten estos atributos, ¿no? Son espacios ubicados en las cimas de colinas no muy elevadas y que están marcados por una serie, un número variable de muros concéntricos a modo de pucara. De hecho, varios de estos sitios se llaman pucaras, son llamados por la gente, identificados por la población local como pucaras, pero no son habitacionales en absoluto, sino que se inscriben más en un contexto ceremonial, en un contexto ritual. Aquí. Bien, desde 2018 nos hemos concentrado, dado la gran cantidad de estos sitios, tuvimos que elegir algunos que sean más representativos y sobre todo aquí en la región de Carangas. Y aquí en este mapa ven los sitios que hemos estudiado, que son alrededor de 14 a la fecha. Recién estamos llegando con Jean Vallée y Richard Schoff de una campaña en los cuales hemos visitado otros de estos sitios. Siguiente. Bien, aquí podemos ver, ¿sí? un panorama, ¿no? Una síntesis de cómo se presentan estos sitios. Los que les decía, se muestran como espacios con círculos concéntricos ubicados en las cimas de las colinas, tienen una dimensión
variable, encontramos un gran número, la mayoría tienen entre media hectárea, por decirlo así, y 2 hectáreas, pero hay algunos que son muy grandes, ¿no? Que alcanzan incluso las 17 hectáreas. Y también varía mucho la cantidad de amurallamientos concéntricos que tienen, ¿no? Si bien la mayoría tienen entre 2 y 3 o 4, los hay incluso que alcanzan hasta 9 muros concéntricos. Siguiente. Bien, vamos a verlos un poco en detalle y lo que es interesante es que la gran mayoría de estos sitios se encuentran ubicados en emplazamientos, o sea, en espacios agrícolas, muchos de los cuales continúan siendo utilizados hoy en día. Por ejemplo, este es uno de ellos que recientemente registrado, estudiado con mayor profundidad en la región de Julo, ¿sí? Que acá vemos los 3 círculos concéntricos. En este caso está en una colina muy levemente elevada, ¿no? De muy fácil acceso. Siguiente. ¿Sí? Aquí ya entramos en otro contexto, esto es en la zona del río Sajama. En este caso es un sitio más importante en sus dimensiones, que supera 1 hectárea, pero se encuentra en una colina elevada y también, no se ve muy bien en la foto, pero en una zona intensamente trabajada con la agricultura, ¿sí? Y con abundante material, ¿no? Estamos en una zona agrícola prehispánica. Siguiente, esto es en San Martín, inmediatamente al norte de la región intersalar, es un sitio, uno de los más elevados, se tarda unas 2 horas para llegar, pero lo encontramos igual, este espacio vinculado directamente con todo un amplio sector agrícola, marcadas por terrazas agrícolas, ¿no? Y aquí vemos claramente cómo se presentan de cerca, ¿no? En la fotografía se ven los amurallamientos, ¿sí? Como que van marcando, ¿sí? El acceso a un espacio central. Es en ese espacio central donde vamos a ver que se concentra la evidencia ritual. Siguiente, esto es en Rosapata, cerca de Orinoca, ahí en la fotografía igual, vinculado con la agricultura. En muchos casos no solamente son muros concéntricos, sino que también estas colinas, estos pequeños cerros fueron trabajados y creando terrazas, lo cual le da el aspecto escalonado que podemos ver en esa fotografía. Siguiente, bueno, esto es en Yuruna-Pucara. Le estoy mostrando de distintas zonas alrededor de todo el territorio que conocemos como Carangas. ¿Sí? Acá en Cruz de Guayamarca igual, ¿sí? Donde podemos ver, ¿sí? Podemos volver atrás. No, seguimos acá. En Corque, por ejemplo, donde está vinculado también con un sistema agrícola, y todos los sistemas agrícolas que le estoy presentando difieren en cuanto a la tecnología, a la tipología de las superficies agrícolas. En este caso estamos claramente en una de las zonas más densamente agrícolas de Carangas y que está relacionado ciertamente con una ocupación incaica de la región. Vayamos a la próxima. Bien. Aparte de los muros concéntricos que identifican estos sitios ubicados en las cimas de colinas no muy elevadas, ¿sí? Los mismos también se resaltan por una abundancia de material cerámico en superficie. Como lo podemos ver aquí en la foto, son de fotografías tomadas en distintos sitios. En algunos varía claramente la densidad, pero siempre es muy abundante. Y esta cerámica tiene 2 aspectos que son significativos. Por un lado, la mayor parte de estos fragmentos proceden de piezas cerámicas que son pequeñas, que son pequeños pucos, ¿sí? O pequeños platos, y que es bastante fina, ¿no? Lo cual esto nos remite, ¿sí? A un contexto de comensalismo, ¿no? De celebración. No encontramos vasijas rústicas como podemos encontrar en los poblados, también son muy escasas, ¿no? Sino más bien este tipo de cerámica así festiva en ello. Un poquito para anterior. Y el otro aspecto que es significativo, que en muchos casos, ¿sí? Esta cerámica muestra claras evidencias de que fue rota,
¿sí? De manera intencional, como si lo hubiesen roto ahí. Eso se ven las huellas de fracturas. Bien, acá los estilos que... ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, los estilos que mayoritariamente aparecen en estos sitios, la cerámica tradicionalmente de la región, la más conocida que son los estilos Chilpe, también alguna cerámica, estas difusas que remitía Juan, que se mezcla con quillacas, estilos claramente pacajes y en menor medida también cerámica incaica. Bien, otro aspecto que es sumamente significativo en estos sitios que fueron utilizados por la evidencia del material lítico que encontramos en ellos para producir sus herramientas agrícolas, ¿sí? Las chaquitaclias, las palas líticas que fueron elaboradas a partir de basaltos. Y el basalto que fue utilizado para elaborar estas herramientas proviene de una cantera, de una de las más conocidas, que es la de Querimita, que está a orillas o cercanías del lago Popó. Y en algunos casos han trasladado este material cerámico por más de 80 kilómetros de distancia para tallarlos en estos espacios. Bien, rápidamente parte de la evidencia ritual, las famosas cajas o tuxus, que son para hacer ofrendas libatorias, continúan siendo utilizadas como tales. Otro aspecto característico de varios de estos sitios, no todos, es que de ellos parten, ¿sí?, caminos rectilíneos, muy marcadamente rectilíneos, en algunos casos que superan 4 o 5 kilómetros. Siguiente. Y claramente también en muchos de ellos, como es el caso en la mayoría de los espacios ceremoniales prehispánicos, encontramos también una impronta cristiana en los edículos, torres y pequeñas capillas coloniales que pusieron sobre ellos. Bien, todos estos sitios, ¿sí?, entre sí, como se ve en este diagrama, se encuentran intervinculados visualmente entre sí, es decir, de un sitio a otro se pueden ver, ¿sí?, pero también vinculados visualmente con los sapos, con las grandes montañas o que son más importantes. Y ese también es un aspecto significativo de estos espacios, ¿no? Como que hay una interacción muy íntima, si se quiere, en muchos de ellos, ¿no? En varias localidades, por ejemplo, Rosapata, Orinoca, si todo ese sector de ahí, los sitios están verdaderamente cercanos, pero ubicados en promontorios donde la visión es directa. Bien, hasta aquí la presentación. Claramente, todo este alto número de sitios, de espacios ceremoniales, nos remite directamente a los conceptos de huaca. Huaca, sí, que todos ustedes saben lo que es, ¿no? Sí, identifica al mismo tiempo los espacios antiguamente sacralizados, pero también los cerros, los ídolos, las divinidades, etcétera, ¿no? Y ahí es donde tenemos informaciones históricas, que son muy claras, muy explícitas, principalmente si quizás el cronista de Carangas, que fue Bartolomé Álvarez, ¿no? Y que fue cura de las doctrinas de Zavalla y después de Quillacas, ¿no? O de Aullagas, ¿sí? Y que Bartolomé Álvarez quedó sorprendido en su visita, en su estancia por esta región, por la proliferación, por la nebulosa de huacas y espacios que había ahí, ¿no? Y que nos dice algunos aspectos que son significativos. Por un lado, que estas huacas estaban ubicadas en estos cerros, pequeños cerros tutelares, ¿sí?, que estaban ahí, pero también el carácter móvil de las huacas, es decir, que la gente cuando los llegaba o se los iba, o por una invasión, por una guerra, se las llevaba de un lugar a otro, las iban transportando entre sí. Y aquí también es significativo las representaciones que encontramos en los dibujos de Guamán Poma o de Martín de Murúa, de cómo están representando estos espacios donde se ubican las huacas. Si se fijan bien, están en ciertos promontorios, pero promontorios que están en cierta manera como si fueran fortificados o con pequeñas torres, ¿no?, que lo están representando ahí. Y ahí viene una de las preguntas, ¿no?, que es ¿por qué? Y ahí me estoy basando de lo que nos cuenta la población local, es decir, la relación que puede haber en estos sitios con los pucaras.
¿sí? Los cuales yo estoy interpretando, ¿sí? Como si fueran arquetipos simbólicos, religiosos de los pucaras habitacionales. Y ahí tenemos que explorar, ¿sí? Los múltiples significados del concepto pucara, que ciertamente es polisémico. ¿Sí? Por un lado es la clásica fortificación, pero por el otro lado, si tomamos lo que nos cuenta Bertonio, Vázquez de Espinosa, o también el uso actual de este término, ¿sí? También tenía una función religiosa. ¿Sí? No solamente como algunas deidades de los cerros, como los que recopiló Gabriel Martínez en el norte de Chile, eran llamados como Pucarmalcu, sino que también recordemos las clásicas pucaras ceremoniales que encontramos aquí en Tarabuco. Es decir, no hay una contradicción entre que sean pucara, y pucara no solamente significa un principio de aldea o pueblo fortificado. No, de los cuales aquí es algo que está presente, pero no necesariamente que marca, ¿sí? La identidad de estos sitios. Bien, claramente también ya por el principio mismo de la centralidad que están evocando, ¿no? El hecho de pasar de un espacio a otro nos remite a los conceptos, a varios conceptos que son interesantes. En primer lugar, el de Taipe, el del centro, pero también el de Pacarina, el del centro genésico, de donde sale una comunidad, pero también, como señalaba José Luis Martínez, el lugar donde llega una comunidad, llega un pueblo para formar una comunidad en estos desplazamientos continuos. Bien, y para mostrar el rol ordenador, y creo que me voy a parar ahí por una cuestión de tiempo, ¿sí? Quizás el caso más tangible, explícito, es en Zavalla mismo, ¿no? Y acá me he basado mucho en los trabajos de Gilles Rivière, con quien me iluminó bastante, pero también en los sitios que hemos estudiado, ¿no? El Zavalla, ¿sí? El lugar, podemos decir hoy en día, más sagrado es el Pusisuyo, que es la parte más alta del Cerro Pumiri, que está ahí arriba, ¿no? Pusisuyu puede traducirse como 4 espacios o 4 territorios, ¿no? Y de ahí baja, siguiente, baja un camino que es el Virgin Taqui, que va a dividir la mitad Arán de Urín del pueblo, pero no solamente del pueblo, sino de todo el territorio de Zavalla, ¿no? Desde ese Pusisuyu. Bien, la siguiente, ahora bien, este Pusisuyu, ¿sí? Que está ubicado ahí, también es el punto de encuentro exacto de 4 de estos sitios con círculos concéntricos, y ahí entendemos el nombre que tiene este lugar, ¿no? Al articular, al estar marcando estos sitios con el Pusisuyo, estas 4 parcialidades que muestran, que organizan el territorio en Zavalla. O sea, que a la vez estamos en una cuestión política, religiosa, pero también política en organización del territorio. Y por último, ya concluyendo, muchos de estos sitios en los cuales hemos podido hablar con las poblaciones locales son identificados como Marca Coyu. Marca Coyu es el cerro de la comunidad, es el cerro sagrado, es el Uiguiri, es el criador que va a criar tanto a las personas, pero también a los animales en este proceso conocido de Uiguaña, que es la crianza mutua, ¿no? Es decir, es ahí, en esa palabra de Marca Coyu, se resalta el carácter tutelar que tienen estas montañas. Y ya para concluir, ¿sí? A lo menos en la zona en las cuales hemos trabajado, en varios de estos cerros tienen la festividad principal el 30 de noviembre, para que es la fiesta de San Andrés. ¿Sí? San Andrés, que es un santo que en Carangas, a lo menos que lo que yo pude hablar con la gente, es más diablo que santo, ¿no? Es decir, es bastante ambiguo. Pero ahí es lo que se hacen estas festividades, ¿sí? Que tienen que ver con los ritos agrícolas ligados con la fertilidad, ¿sí? En los cuales aquí entonces estamos ya concluyendo frente a un complejo ceremonial, ¿sí? Que está ligado territorialmente con el espacio Carangas. Vamos a verificar en el futuro si continúa con pacajes, ¿sí? Pero que están vinculados con los antiguos cultos, tanto a los cerros tutelares
como con los ritos agrícolas, ¿no? Esta idea también que las fuentes y varios cronistas nos transmiten, ¿sí? De tanto sean las chacras del Inca o las chacras para las huacas, que tanto señalan que había en cada comunidad. Bueno, podría ser una probabilidad que estén ubicadas en estos espacios ceremoniales, donde es muy significativo que esos espacios, para labrar, para laborear esos espacios, se están fabricando los instrumentos agrícolas ahí mismo, ¿sí? Incluso llevando la materia prima desde distancias que superan, como les decía, los 80 kilómetros. Pero también lo que es importante, lo que nos muestran estos sitios, ya que un gran porcentaje de ellos continúa activos en la actualidad, ¿sí? Es los límites que tuvo la campaña de extirpación de idolatrías, como el del cura Bartolomé Álvarez, ya que si bien era posible destruir los ídolos, las huacas o quemar los cuerpos de las momias, no podía resultar lo mismo con estos cerros. Y esa es la razón por la cual encontramos que muchos de ellos continúan siendo espacios, hitos ontológicos fundamentales para estas comunidades, donde los rituales que se están realizando ahí no solamente son ejercicios de rememoración o de donde se van a contar las historias de cada pueblo, sino también donde se construye la memoria social, ¿sí? Ya que hemos visto que varios de estos lugares se activaron recientemente en una dinámica que comenzó en las últimas décadas. Bien, eso es todo. Muchas gracias.